Meditaremos bajo el tema ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Busque en su Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo número 17, y nuestra lectura será a partir del versículo 20 hasta el versículo 30. Lucas capítulo 17, del versículo número 20 hasta el 30. Dice así la palabra de Dios. Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén, hermanos. La llegada del fin del mundo ha dado lugar a diferentes especulaciones. Allá en Europa, por el año 1000, la gente de aquel sector del mundo estaba convencida de que los tiempos finales llegarían al completarse el año 1000. Martín Lutero, ese hombre que fue causante de la gran reforma protestante en el siglo XVI, él estaba seguro de que el fin del mundo llegaría muy cerca del tiempo en el cual él estaba viviendo. Y pensaba que una guerra al estilo de Armagedón, que sería promovida por los turcos musulmanes, traería el fin a este mundo. Si nos remontamos, hermanos, a la década de 1980, cuando florecía el comunismo, muchos llegaron a creer de que se cumpliría la visión descrita en el libro de Ezequiel, referente a la guerra de Gog y Magog,
sobre el cual aquellos imperios invadirían Israel, iniciando así el Armagedón y la posterior venida del Señor Jesucristo. Los días finales, los días del fin del mundo, han traído especulaciones a las personas en esta tierra. Pero no solo especulación, sino que ha despertado una gran curiosidad por saber cómo serán los tiempos finales. Fíjense ustedes en el pasaje que hemos leído. Los fariseos tenían esa curiosidad de saber cómo sería el tiempo final de la historia de la humanidad, y por ello interrogan al Señor Jesús y da a luz el pasaje que nosotros hemos leído. Quiero que en esta mañana pensemos en tres cosas con respecto a este pasaje bíblico. En primer lugar, hablemos de la inauguración del reino de Dios. En segundo lugar, hablaremos del procedimiento para establecer el reino de Dios. Y concluiremos hablando de la culminación o la instauración del reino de Dios en esta tierra. En primer lugar, veamos el reino inaugurado, el reino de Dios inaugurado. Versículo número 20 y versículo número 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Con toda seguridad, los fariseos habían escuchado a Jesús hablar acerca del reino de Dios. Él inició, de acuerdo a Marcos 1:15, su ministerio diciendo las siguientes palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esta pregunta que hacen los fariseos, en realidad ya había sido hecha antes por los discípulos de Juan el Bautista, mejor dicho, por el mismo Juan el Bautista. ¿Recuerdan, hermanos? Cuando Juan le manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Juan estaba interesado en el reino de Dios. ¿Por qué entonces los fariseos cuestionan a Jesús con respecto a este tema? Porque las expectativas que los fariseos tenían con respecto al reino de Dios no coincidían con el ministerio que llevaba a cabo el Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, notamos acá en palabras de Jesús que los fariseos esperaban un reino visible, pero Jesús les hace comprender que el reino de Dios ya estaba presente, pero de carácter invisible, de carácter espiritual, como nosotros leemos en el versículo número 21, que no se dirá helo aquí o helo allí. Y Jesús les dice: porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué el reino de Dios ya estaba entre aquella gente? Porque ya estaba presente el Rey de aquel reino, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo único que la naturaleza de este reino era muy distinta a la esperada por los judíos de aquel entonces, porque era un reino espiritual.
Veamos, hermanos, lo que dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo número 13. El reino de Dios ya ha sido inaugurado con la venida de Jesucristo a esta tierra y es de carácter espiritual. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 13 lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué dice la Biblia acerca de nuestra realidad espiritual? Y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino de Dios ha comenzado, hermano. Es un reino espiritual. Nosotros los creyentes estamos sujetos a nuestro Rey Jesucristo. Estamos sujetos a sus órdenes, a sus mandatos. Y sobre todas aquellas vidas donde Cristo está presente, ha habido una traslación, ha habido un cambio. Se ha pasado a esa persona del reino de Satanás, del reino del pecado, al reino donde Cristo es glorificado como Señor, como Salvador, como Rey. Ahora notemos lo siguiente. Jesús está regresando a Lucas, está tratando de comunicarles a los fariseos que este reino de Dios de carácter espiritual por el momento estaba disponible para ellos. Porque pudiera esa frase traducirse: he aquí el reino de Dios está entre vosotros, como lo siguiente: he aquí el reino de Dios está a la mano. Está cerca o está disponible para ustedes a través de mí, les dijo el Señor. En segundo lugar, hermanos, consideremos el procedimiento establecido para el reino, para el establecimiento del reino. Versículo del 22 al 25. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis, ni los sigáis. Jesús está hablando acerca de impostores que tratarían de hacerse pasar por el Mesías, tratando de elevar las expectativas que tenía el pueblo judío. Pero Jesús advierte que a tales personas ellos no debían seguir. Versículo número 24. Jesús habla acerca de su venida, cómo iba a ser su venida. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Su venida será visible. Todos la notarán como se nota un relámpago que de un extremo al otro hace brillar el cielo en una noche oscura. Pero dice un pero aquí en el versículo 25. Jesús está hablando de su segunda venida, para el establecimiento del reino visible. Pero dice el versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Aquí está el procedimiento que Dios determinó para establecer su reino en la tierra, y es a través de la cruz, a través de la muerte del Hijo de Dios, se traería el establecimiento del reino de Dios a la tierra, por dos cosas principales. Porque en la cruz, hermanos, el Señor Jesucristo vence
el poder del usurpador del reino de Dios, que es Satanás. Vean conmigo los siguientes versículos de apoyo. Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31, en labios de Jesús, antes de su muerte, dice él lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, dice la Escritura, se le quitará su poder, se le quitará su dominio legalmente. De acuerdo al procedimiento de Dios, el dominio del príncipe de este mundo, dice la Escritura, será echado fuera. Por eso es que Satanás, cuando tentó a Jesús, de acuerdo a lo que dice el libro de Mateo y el libro de Lucas, le ofreció los reinos del mundo de manera instantánea para evitar de que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. Por eso es que Satanás estaba detrás de Pedro, cuando Pedro se atrevió a decirle: Señor, ten cuidado de ti mismo, no vayas a padecer a la cruz del Calvario. Señor, que no te ocurra ninguna de estas cosas que tú has dicho. ¿Cómo le responde Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque el diablo sabía que en esa cruz su dominio acabaría, que en esa cruz Cristo se levantaría victorioso sobre él, y quería evitarlo. Pero recordemos también, hermano, que en la cruz no es solo un lugar de juicio sobre Satanás, sino que la cruz también es el lugar de juicio y victoria sobre el pecado. En la cruz del Calvario, Jesucristo alcanzaría la salvación del ser humano pecador a través del derramamiento de su preciosa sangre. Entonces, hermanos, a veces uno no logra comprender los caminos de Dios. ¿Por qué el sufrimiento fue el camino escogido por el Señor para establecer el reino cuando pudo hacerlo de otra manera? Hermanos, no entendemos, como dijo el profeta Isaías, que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, que los pensamientos del Señor se escapan a nuestra comprensión. Porque personalmente, nosotros, creo yo, que no tomamos el sufrimiento como algo positivo, como algo de lo que podemos aprender. Por el contrario, procuramos huir de él. Pero el Dios puede, a través del sufrimiento, traer gloria, traer bendición, como lo demuestra en la cruz del Calvario. Miren cómo es la sabiduría divina. Y a veces uno trata de decirle a Dios cómo hacer las cosas, cuando Dios sabe cómo las cosas deben ser hechas, porque en su sabiduría Él no solo ve el cuadro que nosotros vemos limitado del presente o quizás el pasado. Dios puede ver todo en un presente perfecto, porque nuestro Dios es eterno y lo sabe todo. Ahora, hermanos, en último lugar, ya hemos considerado el reino inaugurado del Señor, de Dios, también el procedimiento establecido para el reino, pero ahora finalmente consideremos la instauración visible del reino de Dios. Del versículo del 26 al 30, dice lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos, como en los días de Noé, dice el Señor.
un tiempo de indiferencia espiritual. El hombre trabajó 120 años construyendo el arca. Y no solo tenía una imagen visible de un futuro juicio, sino, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, él era pregonero de justicia. El hermano Noé predicaba la palabra de Dios a la gente, pero la gente vivía indiferente a la voz de Dios. Vivía ocupado en sus negocios, siguiendo sus placeres, tratando de alcanzar sus sueños, sus metas, pero no tenían tiempo para escuchar la voz de Dios, que les advertía de la cercanía de un juicio, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Se dieron cuenta de que aquel loco tenía razón. Dice un hermano que una sociedad, hermanos, no se vuelve secular, o sea, que no quiere nada con Dios. Una sociedad se vuelve secular, esa es la idea, cuando la religión no conmueve en sí a las personas. Y el hombre tiene razón con lo que dice. ¿Saben, hermanos, que una de las cosas más tremenda no es que la gente no crea en Dios, sino que la gente esté tan familiarizada con cosas de Dios que llegue al punto el corazón humano de que las cosas espirituales no conmuevan su corazón? Y el corazón humano tiene la tendencia a endurecerse, como ocurrió en los días de Noé. Pero ahora el Señor dice algo más. Versículo número 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Miren, como sucedió en los días de Lot. Vuelve a repetir la idea. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Un tiempo de prioridad del materialismo, donde las personas se inclinaban solo por lo material, lo tangible, lo visible, pero no prestaban atención a Dios. Pero agreguemos algo más. ¿Cómo eran los tiempos de Lot, hermano? Tiempos de crasa inmoralidad. Y yo lo digo en base a la autoridad de la palabra de Dios. En los días de Lot, la depravación moral era horrible. El homosexualismo había crecido hasta llegar al punto de que Dios enviara un juicio sobre aquellas ciudades. ¿Y acaso no es lo mismo que vemos hoy, hermanos? ¿Acaso es lo mismo que en esa batalla de que se acepte lo que es la ideología de género? No, eso no es lo que enseña la Escritura. La Biblia enseña de que Dios hizo un varón, hizo una hembra, hizo un hombre, hizo una mujer. No, esa idea que quieren meternos en la mente. Dice que debemos respetar esa idea. Hermano, ¿y por qué quieren imponerla a ellos entonces? Si ellos hablan de respeto, ¿por qué tratan de imponer algo que bíblicamente no tiene apoyo? Nadie nace homosexual. Genéticamente no se puede comprobar. No se puede comprobar. Sí es cierto que puede una persona tener cierta inclinación, una inclinación, cuando no se ha tenido una figura paterna al lado. Por eso es que la figura de un padre es importante. Y por eso en la iglesia velamos para que los hogares se solidifiquen, que exista la unidad, que esté papá, que esté mamá allí. Porque la figura paterna le ayuda al varoncito a definir qué es macho. ¿Qué es macho? Y si andaba con algunas cositas, pues hay que corregir. Que pone tacones rosados. ¿Cómo es eso que tacones rosados?
Póngale dedos a zapatos burrones. No, hermanos, en los días de Lot la cosa era tremenda. Y nosotros decimos esto, porque es lo que traerá bien al ser humano. Alguien puede decir, pues sí, el amor de Dios, sí, el amor de Dios. Mire cómo es el amor. Si usted piensa que el amor solo es un sentimiento, no es así. Mire, el amor siempre buscará el progreso de la persona amada. Por ejemplo, uno ama a su cónyuge, uno lo ama, pero uno ve en su carácter imperfecciones. ¿Sabe qué procura uno? Procura uno que esas imperfecciones sean superadas. Por eso oramos por esa persona, por eso tratamos de corregirla, porque el amor nunca deja a la persona en la imperfección, busca mejorarla, busca que esta persona sea diferente. Lo mismo es el amor de Dios. En su amor, Dios no nos puede dejar en el pecado. Dios tiene que hacer algo para que el pecado pueda de nuestra vida ser quitado, hermanos. Pero ahora veamos lo siguiente. El Señor está haciendo una analogía, dice el versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó, a los incrédulos, a todos. Y dice Jesús, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El día que Cristo aparezca y venga por segunda vez a la tierra, Él vendrá a hacer juicio a todo aquel que vive indiferente a Él, a todo aquel que vive inmoralmente, a todo aquel que no quiere someterse a su voluntad, sino seguir haciendo la suya. Un día, hermanos, se va a establecer el reino de Dios de forma visible, geográficamente ubicado allá como capital en Jerusalén, en Israel. El día que Jesucristo venga a la tierra. La pregunta que yo hago, o las preguntas que hago para concluir, son las siguientes. La verdad bíblica, el reino de Dios se establecerá. ¿Está usted preparado para el día del regreso del Señor? Pregunta, cuando Él venga, ¿estará usted del lado correcto? ¿Estará entre los salvados? ¿O estará en el lugar de aquello para quienes el juicio vendrá? ¿Sabe? Que este día usted puede cambiar. En este día usted puede entrar a formar parte del reino de Dios. Ese reino que en este momento es de carácter espiritual. En este día, si usted le entrega su vida al Señor Jesucristo, formará parte de ese reino espiritual, para posteriormente formar parte del reino visible el día de la segunda venida del Señor. ¿Quién toma la decisión? La toma usted. Y usted puede echar manos de esta oportunidad dada por Dios. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra santa, que nos aconseja, que nos invita a la reflexión. Señor, aquellos hombres estaban interesados en el reino de Dios, pero más que todo era curiosidad. Y tú tuviste que decirles que el reino de Dios ya estaba presente, porque el rey había ya venido y eras tú. Y también que el procedimiento para que ese reino visible se estableciera tenía que ser por medio de la cruz, porque la cruz divide la historia de la humanidad. La cruz es donde el juicio se llevó a cabo sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte.
Y es el método que escogiste tú para derrocar el dominio, el poder del usurpador llamado Satanás. Señor, hay un reino futuro, un reino donde la justicia prevalecerá, un reino donde la moralidad, el temor a Dios estará presente. Señor, oro para que cada persona en este santuario forme parte del reino tuyo, entregándole su vida a Jesucristo en esta mañana. ¿Quiere usted entregarle su vida?